Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Esta noche vamos a hablar sobre la elección del fiscal general de la República, una elección de mucha relevancia en nuestro país. Hay que recordar que la semana pasada estuvo en este mismo set de entrevista Katia Salazar, quien es la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Vamos a hacer un contexto de esta elección porque ella ha dejado también reflexiones muy importantes al respecto, y es que actualmente la Asamblea Legislativa evalúa el perfil de los candidatos a ocupar el cargo de fiscal general de la República. En el proceso se ha calificado a 32 aspirantes. En esta fase, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil han criticado por no cumplir con estándares en transparencia y por ser poco preciso en los criterios de evaluación. Y como ya lo decía Saúl, la semana pasada aquí en Focos conversamos con la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Esta fundación ha advertido que el fiscal general que sea electo deberá, entre otras cosas, asumir una deuda histórica con la impunidad, combatir la corrupción, enfrentar la violencia de género, la criminalización a las mujeres e investigar, por ejemplo, los casos de abuso de fuerza atribuidos a agentes del Estado. Y por esto y otros elementos es muy importante evaluar y seguir a la persona que será electa. Así es, esta semana también el Estado salvadoreño ha participado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para informar sobre cómo se ha dado el cumplimiento de estándares internacionales en este proceso, Karen. Por eso, para conocer más de esta importante elección, hoy nos acompaña en la entrevista Jorge Chafik Handal, quien es diputado, subjefe de la fracción del FMLN, pero además miembro de la subcomisión encargada de elegir a este perfil. Diputado, bienvenido. Bueno, buenas noches, Saúl, buenas noches, Karen, y por supuesto buenas noches a todos los televidentes. Es un gusto estar aquí, yo los he seguido, he visto sus entrevistas interesantes y qué bueno que los jóvenes se interesen en la política, se interesen en su país, porque al final es la política del país. Qué bueno, lo felicito. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y bueno, justamente queremos concentrar nuestro interés esta noche en entender cómo se está llevando a cabo el proceso de evaluación de los perfiles para el que será el nuevo fiscal general de la República. Y escuchaba que en introducción hacíamos mención de lo que en esta mesa de entrevista dijo Katia Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso. Decía que no existe en nuestro país un procedimiento que permite elegir a un fiscal con base al mérito. Por eso nos interesa saber qué criterios han sido tomados en cuenta en la subcomisión para determinar la idoneidad de los perfiles. Bueno, qué buena esa pregunta, qué bueno que empecemos con ese tema, ¿verdad? Y enfocado por ellos, porque fíjate que el primer punto de esta ironía es que esta Fundación del Debido Proceso se está quejando. Yo estuve leyendo el periódico, la presentación de ellos frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se está quejando del proceso, de la falta de transparencia, de esto, de aquí, de acá, ¿verdad? Y paradójicamente no llegaron a las entrevistas. Y paradójicamente nosotros ocupamos, yo en especial también, ocupamos las preguntas que mandó FUSADES, 30 preguntas, las preguntas que mandó ISD, otras 30 preguntas, y las preguntas que nosotros elaborábamos también, porque qué temática nos interesaba explorar de los candidatos. Entonces, al leer la pregunta, al leer el periódico, no dejó de causarme una cierta, ¿cómo decir? No dejó de darme gracia. Aunque a la audiencia de Washington también hay que decir que han asistido otros representantes de la sociedad civil local, por ejemplo, abogados, representantes del IDUCA, no solo la Fundación para el Debido Proceso, observan el procedimiento de elección. Pero ninguno de ellos estuvo en la entrevista. Mira, en las entrevistas de magistrados, que fue con primera vez se abrió ese proceso a que llegara todo el mundo y mandara sus preguntas, llegaron en el momento cúspide de que teníamos el montón de gente, 21, en un auditorio para más de 200 personas. Siempre hubo más medios de comunicación presentes y el personal que atiende eso que los que llegaron. Y ahora, permítanme, y ahora, ¿sabes cuántos hubieron? 3.
Diputado, teniendo en cuenta lo que usted menciona, que digamos, forma parte de la situación en la cual se ha dado la evaluación de los candidatos a fiscal, eso no le quita mérito a la importancia de saber con qué criterio ustedes están evaluando la idoneidad de los perfiles a ser fiscal. ¿Nos cuenta cuáles son esos criterios que están tomando para decir este es mejor que el otro? Sí, es que mire, yo con esta aclaración no es para, ¿cómo decirte?, que no tiene validez el planteamiento de ellos. Lo que estoy diciendo es cómo plantean algo cuando no fueron. O sea, para yo plantear una acusación, porque es un término de acusación, y llevarlo allá a la Corte Interamericana, tengo que tener elementos porque estuve presente. ¿Cómo refuta usted entonces la crítica que dicen de que ustedes no tienen criterios para determinar idoneidad? ¿Cuáles son? Sí tenemos criterios. ¿Cuáles son? Vaya, por ejemplo, están los atestados de hoja de vida de todos los candidatos. Está todo lo que pide la Constitución y las leyes secundarias, lo que piden con respecto a los candidatos, los requisitos que deben llenar estos candidatos. Aparte de eso, nosotros hemos pedido 2 que 3 más para poder puntualizar la información que nos viene. Y luego viene la entrevista. ¿Qué es lo que uno busca en la entrevista? No uno busca, mire, y es cierto que usted es doctor, es cierto que usted estuvo en tal parte, es cierto que usted... sino a preguntar sobre los temas más polémicos, en este caso de la función del fiscal. 1, detectar si conoce lo que es la fiscalía. 2, si tiene noción de lo que va a llegar a ser si fuera electo. ¿De acuerdo? En base a que conoce el funcionamiento de la fiscalía y sus principales objetivos y sus principales deberes con respecto a la ciudadanía. ¿Y esas preguntas con las cuales ustedes pueden llegar a esa conclusión, cómo han sido formuladas? ¿Con base a qué? Mira, como te dije, muchos sacamos de lo que mandó FUSADES, de lo que mandó ISD, que también iban paradójicamente en esa misma dirección. ¿Pero por qué no se ha hecho público, digamos, esas son las preguntas que estamos tomando en cuenta para poder saber si el tipo conoce de la fiscalía, si conoce de las áreas que... Mira, si ahí lo dijimos en la entrevista. Decían, mire, tomando en cuenta las preguntas de ISD, ¿verdad? Voy a preguntar esto. Pero tomando en cuenta de FUSADES, vamos a hacer esto. Siempre se decía de quién era la pregunta. Y cuando eran preguntas particulares, bueno, yo tengo una pregunta aquí de mi cosecha, entonces también se hacía. Ahora, todo fue público. Ahora, diputado, a ver, una vez que se hace la ronda de entrevistas, nos interesa saber en base o en función de qué criterios califican objetivamente a los mejores perfiles. Es decir, porque en la entrevista se dan respuestas abiertas, pero queremos saber en función de qué se evalúan. Es decir, una cosa son los requisitos constitucionales, otra cosa son las respuestas a las entrevistas y las hojas de vida. ¿Cuáles son los criterios objetivos con los que se califican los perfiles? Mira, cada grupo parlamentario establece los suyos. Aquí no hay como se ha pretendido el famoso baremos. ¿De acuerdo? Aquí no ha habido esto de baremos. ¿Por qué no? Porque mira lo que sucedió con el baremos, cómo denigraron a las personas que estaban ahí. Cómo denigraron, la más denigrada, la licenciada de Madrid. Pero ¿no le parece que un instrumento que nos permite obtener puntajes nos da una evaluación mucho más objetiva que valoraciones que se sustentan en la subjetividad, en las apreciaciones y no en datos, en números que nos permiten decir, bueno, ese puntaje es mayor que el otro? Comparaciones objetivas. Es que no estás contratando a un ingeniero para la construcción de un edificio. Pero está contratando al fiscal general de la República, que tiene a cargo una demanda importante de temas y... Sí, pero mira, Saúl, yo descalifico totalmente ese método de notas. ¿Por qué? Porque no te da el talante del funcionario, tal como tú lo acabas de decir, que va a llegar a cubrir semejante responsabilidad. ¿De acuerdo? No es porque tenga un 10. Acuérdate la frase aquella, la sotana no hace el cura. Puede tener la mejor sotana del mundo, pero no le da la capacidad para estar al frente de semejante responsabilidad. Él es el encargado de buscar la justicia, que es muy distinto a aplicar la ley. ¿De acuerdo? 2, tiene que tener el talante o las agallas necesarias para resistir las presiones que le van a llover de todos lados. ¿De acuerdo? 3, tiene que estar centrado en cuáles son los objetivos que persigue, tanto
y valga la redundancia, en la persecución del crimen como en la reforma del aparato de la Fiscalía, que tiene muchos vicios. A ver, diputado, de acuerdo, está esa lista de criterios, esta lista de elementos o de objetivos, pero ¿cómo comparamos? ¿Cómo comparan ustedes mismos? ¿Cuál es el candidato que mejor responderá a estas tareas, a estos objetivos de la Fiscalía? Y nosotros, los ciudadanos, los periodistas, ¿cómo nos guiamos para saber cuál candidato es más idóneo que otro? Bueno, empezando por lo último, asistiendo a las entrevistas, pudiendo ver las respuestas de la gente. Claro, pero no todos los ciudadanos podrán ir a las entrevistas. Sí, pero no todos los ciudadanos, quieren ir a las entrevistas. ¿Quiénes van? Los que están interesados en el tema. Pero resultó que los que están interesados en el tema no fueron a las entrevistas. Bueno, los que tenemos la responsabilidad de alguna manera de mediar información para llevar a la audiencia. Pero estamos de acuerdo que es un tema importante para todos. ¿Cómo comparamos? ¿Cómo comparan ustedes mismos? Es que para tener criterio hay que asistir. Si uno no asiste, ¿cómo va a medir? Diputado, no nos está dando criterios claros para poder saber cómo comparar perfiles. A eso voy. Espérame. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en esas entrevistas? Preguntar sobre los temas más espinosos. Por ejemplo, todos insistían, hasta el mismo FUSADES e ISD, insistían en el tema del uso de los criteriados. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay un uso excesivo de los criteriados y cómo lo haría usted? ¿De acuerdo? Entonces muchos empezaron a explicar cuál es la función del criteriado y cuándo se usa, para qué se usa, qué se persigue con él y qué es lo que debe la Fiscalía presentar para respaldar la declaración del criteriado. Bueno, ahí mismo salió, miren, si es que la Fiscalía actual está ocupando el tema de los criteriados hasta para los delitos de bagatela que ellos mismos le llaman, pero para los más importantes no los está ocupando adecuadamente. ¿Cómo evalúan? Es decir, que la respuesta que ha dado uno y la respuesta que ha dado otro convierte a un perfil en más idóneo. Es decir, yo puedo responder a esa pregunta lo que quiera, pues, lo que mi juicio, lo que mi subjetividad me permita, pero ¿cómo evalúan entre dos o más respuestas cuál es el perfil más idóneo? Porque tú vas acumulando, vas anotando, vas acumulando, viendo, comparando lo que dijo aquel, lo que dijo aquella, ¿de acuerdo? Y vas estableciendo y lo que debe de ser. Es que tampoco uno ¿Pero quién establece lo que debe de ser? Porque tú estudias el tema. La subjetividad de los diputados. No, perdona. Quítamele ese tema, por favor, porque ahí ya empiezas a descartar cualquier acción de los diputados. Lo que queremos decir... Espérame, Saúl, déjame terminar la idea. Por favor. ¿Verdad? Entonces, al empezar con esos epítetos, empiezas a descartar la opinión de cualquiera, porque entonces el tema es venir a convencerme a mí. ¿Y cuándo me van a convencer a mí? Hasta que yo lo crea necesario. Pero finalmente no es eso el riesgo que corremos al no tener un criterio mucho más preciso, una evaluación, solo termino mi argumento, porque cuando usted nos dice, no, nosotros escuchamos entrevistas y hacemos nuestras anotaciones, cada diputado tendrá una valoración y una concepción de qué tipo de respuesta es la correcta. Si no se unifica eso en un solo instrumento, va a ser muy difícil tener hacia la ciudadanía. Que ya hay un perfil del puesto. ¿Quién lo define? La experiencia tuya, la experiencia que tenés en cuanto a qué debe ser lo ideal de un Pero si los diputados nunca han ejercido como fiscal general de la República. Sí, pero le hemos dado seguimiento al actual fiscal y a los otros fiscales que estuvieron ahí y los resultados que se ha tenido en el combate al crimen en todas sus esferas, no en una parte. ¿De acuerdo? Y eso no te lo da, por un 10 que se saque, no te dice que ese tipo va a ser el mejor del mundo. Esa es otra subjetividad. Si nos vamos a subjetividades, esa es una de las más grandes del mundo que hay. Es más, en otros sitios ni la palabra baremos aceptan, porque el baremo es de lo más subjetivo que hay. Ahora, ¿no le parece que luego de ver para atrás, identificar que existen perfiles de fiscal que han llegado a ocupar el cargo y que finalmente han sido señalados, algunos, procesados, de cumplir mal una función a partir de sentenciados de un criterio... En un primer caso le faltan otros. De un criterio que no fue precisamente un baremo, un puntaje, que nos garantiza que esta misma evaluación nos va a llevar a un buen fiscal general de la República. Pero... ¿No llegó el momento de cambiar esto para poder tener un perfil mejor? Propóngame un método. El que estamos discutiendo en este momento. O sea que si yo me saco 10, yo soy el mejor candidato para estar ahí. Si no hay otro que se saque 10, yo soy el mejor. Bueno, pero pues no yo estamos puedo hablando impresionar, yo puedo impresionar, puedo leer y puedo impresionar.
pero eso no me cataloga para ser el fiscal. A ver. Es que mira, es que esos puestos hay que entender la magnitud del puesto. ¿De acuerdo? No es solamente va a llegar, esta ley dice tal cosa, voy a aplicar aquel, esta ley dice tal otra, le voy a aplicar lo otro, esta ley. No, el que llegue ahí tiene que saber ponderar sus decisiones y sus actuaciones. ¿De acuerdo? Diputado, pero ¿usted está de acuerdo en que necesitamos criterios objetivos que a una u a otro periodo de la Asamblea Legislativa, a los ciudadanos, a los periodistas, a la sociedad civil, nos permitan entender en función de qué se ha elegido a un fiscal general? ¿Está de acuerdo en eso? Sí. Y para eso está el informe, por ejemplo, que está puesto, ya creo que ya lo subieron a la página de la Asamblea, a la cual cualquiera puede acceder. Bien, tenemos que hacer un corte en esta entrevista. Enseguida vamos a seguir conversando y lo vamos a hacer específicamente sobre el perfil del actual fiscal general, al cual también su partido político de alguna manera ha expresado apoyo. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el diputado de la fracción del FMLN, Jorge Shafik Handal. Además, recordamos que es su jefe de la fracción del FMLN y es miembro de la comisión política que tiene a su cargo la elección y la discusión también, la selección del perfil del próximo fiscal general de la República. Diputado, recientemente el secretario de Comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana, dijo en una entrevista, lo voy a citar, que el fiscal actual tiene credenciales importantes en el desempeño que ha tenido y que debe ser tomado en cuenta por la Asamblea. Esta postura es compartida por el resto de la fracción, es decir, ven a Douglas Meléndez como un perfil con buenas potencialidades para ser reelecto. Mira, yo ya expresé en otras entrevistas que nosotros, por ejemplo, ya nos sentamos a evaluar todos los 32 y que de ellos sacamos 8, que son los que nos parecen que más llena el perfil que nosotros creemos que debe de tener el hombre, y si hubiera una mujer, o la mujer que se va a sentar ahí. De los 32 seleccionaron 8. Seleccionamos 8. La fracción del FMLN. La fracción del FMLN. ¿Quiénes y son? dentro de esos, mira, no voy a dar nombres porque si tú te fijaste, por ejemplo, hoy creo ya, aparecen las primeras publicaciones atacando a 4 ya. Al menos sabemos que Néstor Castaneda y Douglas Meléndez están en esos 8. Están en esos 8, correcto. O sea, nosotros ya incluimos, a pesar de lo que yo he declarado anteriormente, hemos dicho, no vamos a cerrarle la puerta a nadie, vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Y vamos a evaluar. Ahora, seleccionar de 32 perfiles a 8 es un mérito para esos 8. Es un mérito que el FMLN. Ahora, a nosotros nos llama la atención porque en la medida que ustedes incorporan en esta lista corta de 8 candidatos al actual fiscal Douglas Meléndez, están de alguna manera también respaldando su labor al frente de la Fiscalía y por lo tanto ustedes estarían avalando el proceso que lleva en contra del expresidente Mauricio Funes, quien fue el primer presidente de la República llevado por el FMLN. ¿Ustedes están de acuerdo con esa actuación del fiscal y la manera en que se ha llevado el caso? No, mira, a él no lo evaluamos por eso, ¿de acuerdo? Lo que lo hemos evaluado es por los logros que ha tenido en otras áreas. Es que mira, tú tienes que evaluar a todo mundo. Yo particularmente no estoy de acuerdo en el tema en que él ha tratado la corrupción. Me parece que ha sido sesgado y me parece que ha dejado de tratar a todos por igual. ¿Y sobre qué temas están de acuerdo con él? Por ejemplo, ha combatido la extorsión, ha combatido el tema de las maras, el financiamiento a las maras, ¿de acuerdo? Ha combatido el tema del esclarecimiento de grandes asesinatos aquí. Está bien, tiene sus logros. Entonces yo no puedo cerrar los ojos ante los logros de él. Puede que no esté de acuerdo con esta parte de él, pero yo reconozco que ha trabajado. Pero eso no me indica de que por eso ya está montado en la bicicleta y va a seguir adelante. Tengo que someterlo a evaluación fría. El fiscal ha presentado como uno de los casos emblemáticos de este periodo de la institución dirigida por él, el caso contra el expresidente Saca y una serie de funcionarios también de esta gestión. Usted decía, no estoy de acuerdo particularmente con cómo ha manejado el tema de la corrupción. ¿Cómo ve el manejo que ha hecho el fiscal del caso del expresidente Saca? Muy, muy malo. ¿Por qué? Porque no ha hecho toda la justicia que tenía. ¿Se acuerdan que les dije? Una de las cosas que tiene que tener el fiscal que llegue ahí es saber distinguir entre aplicar la ley y hacer justicia. No son parecidas, pero no iguales. Es más, en la entrada de la Facultad de Derecho de la universidad está ese lema,
cuando la justicia y el derecho se contraponen, priva la justicia. Esa es una norma sagrada de los que ejercen la abogacía. Entonces, para entender, cuando dice ha manejado muy mal el caso del expresidente Saca y de los exfuncionarios vinculados a su gestión, se está refiriendo en que hace falta, no necesariamente en las condenas que, por ejemplo, que se lograron. El tema de los famosos sobresueldos. ¿A quién han metido presos de esos? Y es claramente que usó fondos del Estado para mantener callados a todos. Ojo, ahí no hay sobresueldos. Ahí hay te mantengo callado. Ahora, ¿vio por qué de alguna manera se presenta dentro de la discusión de este tema tener de alguna manera parámetros claros de por qué se elige a uno y por qué no a otro? Porque con la respuesta que usted nos da, se puede también inferir de que usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con cómo se manejan los casos de corrupción, pero sí valoramos bien el tema de la seguridad. En ese sentido, la fracción del FMLN está dando más preponderancia a la labor en materia de seguridad que a la labor en temas de impunidad judicial y corrupción. No, nosotros le damos igual valor a las cosas. ¿Por qué? Porque el tema de corrupción... Aún así, de 32 candidatos, él entró en esa lista de 8. Él entró porque yo no puedo negar sus éxitos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros establecimos nuestro perfil, dijimos una de las cosas que hay que evaluar es los resultados en su carrera. Ahí tenemos un juez, por ejemplo, que tiene 22 años de ejercicio en la función de juez y que ha sido intachable en todas sus cosas. ¿Quién? No voy a decir el nombre porque bueno, me lo van a ocupar. Vamos a revisar la hoja de vida. Vaya. Entonces, ¿cómo se llama? Lo tengo que meter. ¿Por qué? Porque llena el perfil que nosotros hemos establecido en cuanto a honradez en el desempeño de su cargo. Y eso no te aparece en un baremo. Hay otro aspecto, porque en esa entrevista que citábamos con Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación del Debido Proceso, ella decía que en los estándares internacionales se sugiere repensar la posibilidad de la reelección de un fiscal general. Y lo decía por un tema que parece de sentido común, y es que en la medida que el fiscal sepa que va a reelección, sus actuaciones van a ser para no incomodar al poder político que precisamente tiene la función de llevarlo a ser nuevamente funcionario en la Fiscalía. ¿Qué opina de esa lectura? Es una lectura válida, pero va a depender de la persona que esté en el puesto si efectivamente va a jugar ese papel. O sea, no te toco mientras no me elegís, pero una vez que me hayas reelegido, aquí te voy. Entonces eso lo que te va a decir es que ese funcionario entonces no es tan probo como se supone que tiene que ser. No es tan equitativo en la aplicación de la justicia pareja para todo el mundo, sino que por conveniencia mía, ¿de acuerdo? Tú me vas a elegir a mí, va. Yo voy, como decimos comúnmente, voy dragoneando por un puesto. Ustedes dos son los que van a decidir, ¿verdad? Entonces yo lo que procuro ahorita es incomodarlos lo menos posible, aunque les sepa sus cositas, ¿de acuerdo? No los voy a incomodar para que me elijan y me voy a portar santito, como quien dice, ¿verdad? Una vez que me elijan, aquí les voy. Entonces no soy el más apto para ese puesto. Yo tengo que ejercer mi función independientemente de que me reelijan o no. De acuerdo, pero precisamente para poder evitar la posibilidad de que alguien actúe para simpatizar al poder político y no incomodarlo por una reelección, ¿no sería lo más conveniente, por ejemplo, hacer lo que hacen otros países de extender el periodo del fiscal, pero no darle la oportunidad de reelección? ¿Qué opina de eso usted? No, lo mejor sería que se disculpara. ¿Perdón? Que se hiciera a un lado del proceso mientras dure el proceso. Eso sería lo más sano. ¿Por qué? Porque entonces yo no te tengo la espada sobre la cabeza, porque también está eso. ¿De acuerdo? Voy a votar por vos, porque si no voto por vos me volas ahorita la cabeza. ¿De acuerdo? Diputados de Arena, al igual que ustedes con la fracción del FMLN, han expresado que Douglas Meléndez está en la lista corta, que es un tipo de favorito. ¿Considera posible usted, como su jefe de fracción del FMLN, una votación conjunta acompañada de Arena para reelegir al actual fiscal? Mira, ahorita es muy temprano para decir eso. Apenas la Comisión Política ha recibido el informe de más de 200 páginas que se le acaba de dar.
el presidente apenas declaró la sesión abierta para llamarnos en cualquier momento. No ha habido llamamiento, creo que el lunes o martes nos vamos a volver a reunir para continuar y ahí se va a establecer el primer paso. Vaya, de los 32 no sigamos hablando, los 32, como hicimos con los magistrados, tráiganme 15, 20. Pongamos, ¿les parece bien? Sí, vaya, traigan sus primeros 15 y 20 para empezar a ver. ¿Cuál es el problema de esto? Aquellos eran 10, 5 propietarios, 5 suplentes. Había formas de ir hablando, de ir presentando variantes, propuestas, de ir conectando uno con otro. Aquí el tema es que es uno. ¿De acuerdo? Es más difícil el entendimiento. ¿Quiénes en el FMLN, en la construcción de esta lista de 8, se han involucrado en seleccionar, en evaluar de los 32? Ok, vamos a llegar a una lista de 8. La jefatura de la fracción. Nidia Díaz. Nidia Díaz, nuestros asesores y otros compañeros que nosotros creemos que tienen el suficiente conocimiento de la materia para estar en esta discusión. ¿Y con cuáles criterios han construido esta lista de 8? El compromiso con la justicia. ¿Evaluado cómo? ¿Medido cómo? Con respecto a cómo actúa con los diferentes sectores, si no favorece a uno, se hace el ojo pacho con uno para dejar a los otros, si no actúa por encargo. Vaya, te voy a poner un ejemplo. La sala anterior, ¿de acuerdo? No voy a referirme al fiscal actual para no viciar el proceso, ¿de acuerdo? Para no decir que tengo los dados cargados. La sala anterior evidentemente tenía una agenda política muy definida. Nunca trató todos los casos que recibía, nunca los trató por igual. Dejó una mora de casos de habeas corpus, por ejemplo, o de amparos que tienen más de 3 años de estar ahí. Y son los derechos fundamentales de las personas. Esos dos tienen que ver con el derecho fundamental e inmediato de la persona. Diputado, hay un elemento, y vamos a ir cerrando con eso, y por eso nuevamente a lo largo de la entrevista se identifica la necesidad de que el FMLN pueda transparentar aún más la manera en la que está eligiendo, porque usted viene acá y nos dice, elegimos con base al compromiso que tienen con la justicia. Digo, se escucha bien, pero en la medida que nosotros no veamos como ciudadanos, miren, esto nosotros concebimos que significa orientar el servicio a favor de la justicia. Hasta ahora no lo ha publicado el FMLN y por lo tanto nosotros no podríamos dar fe de que existe un compromiso real. Es que perdona que lo que voy a decir, van muy sofocados ustedes, hombre. Apenas ni la primera. Muy importante. Sí, pero dejen que las cosas fluyan un poquito para ir viendo cómo van, cómo se orientan. Si no, ahorita me están pidiendo que yo empiece a definir un montón de cosas, ¿de acuerdo? Cuando ni siquiera he empezado a intercambiar con los otros cuáles son sus criterios. Diputado, usted ha mencionado a Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, como un favorito del FMLN. ¿Qué características? No, favorito no. Bueno, dentro de los 8. En la lista. En la lista corta de 8. Sí. ¿Por qué lo mencioné? ¿Cuáles características tiene su perfil? Porque el hombre conoce. ¿Conoce? Conoce el desempeño de la Fiscalía. Cuando le entrevistamos uno dice, este hombre conoce. 2, ha estado en la sala de lo constitucional. 3, tiene un récord limpio. Entonces tú ahí te vas conformando la personalidad del que tenés enfrente. ¿De acuerdo? No ha jugado un mal papel. Incluso en algunos momentos se opuso a los famosos 4. Tuvo sus encontrones, defendió, ¿verdad? Él es un hombre de derecha, todo el mundo lo sabe. Pero yo tengo que reconocer cuando alguien se compromete con algo. Y a pesar de esas diferencias, él defiende la ley, la justicia. Yo tengo que reconocer esas cosas. El FMLN está valorando, dentro de la evaluación que hace del listado de los 32, que dentro del historial de Félix Garrizafi, que es uno de los 32 que está en el proceso, existe una investigación periodística que respalda que él no actuó, digamos, de la manera más correcta en el caso del exdiputado Roberto Silva Pereira, a través de cables de la Embajada de los Estados Unidos. El FMLN está valorando eso para decir de que ese perfil puede o no ser el mejor para seguir en el proceso. Voy a cometer una infidencia. Él no está en nuestras 8 listas. Puede que más adelante, si tenemos algún acercamiento, como hicimos con los otros, y hay coincidencias entre los demás partidos, y hay coincidencias, uno puede decir, bueno, pudiera considerarse. A pesar de lo que le acabo de mencionar. No, espera, es que aquí viene la parte mía. Vaya, yo uno de los principales clavos que le veo a Garrizafi es lo que sucedió con su sobrino. No sé si se acuerdan de eso.
cuando él era director del RNPN, del Registro Nacional de Personas Naturales, ¿de acuerdo? Que el sobrino sale con 6 DUIs. Lo agarraron cruzado, ¿verdad? Droga y guaro, lo agarraron cruzado y el hombre parece que se despistó y le dijeron, deme un DUI, sí, cómo no. Y alguien le volvió a decir, deme DUI, sí, y sacó el otro, deme DUI y sacó 6. Y él es el director del RNPN. Pero entonces esa conexión familiar para usted es la que haría descartar a Félix Guerritzafe. No, por lo menos es un clavo grande. Que si mientras no me lo expliquen, yo estoy pensando seriamente con ello. Te lo pregunto. Hay otros... No, es que tampoco puedes actuar así en esos asuntos. Bueno, pero hay eso otros ya se van señalamientos... encaminando de otra manera. Hay otros señalamientos más importantes como este que mencionaba Saúl, las críticas por la omisión que hizo en el caso del exdiputado Roberto Silva Pereira. Es que mira, muchos creen que en las entrevistas uno debe de, igual que como lo presentan en Hollywood, en esas sesiones del Senado, ¿se han fijado? ¿Va? Que el senador hace trizas al que tiene enfrente, le tira a matar. Pero eso es un proceso que existe. Sí, pero eso no es una entrevista que tú vayas a sacar lo mejor de alguien. Pero ¿no le parece que en la medida que usted como legislador, usted tiene delegado por parte de nosotros la función de elegir a un fiscal, con nosotros como ciudadanos? Correcto. ¿No le parece que en la medida que usted rete al funcionario que va a asumir la cabeza del Ministerio Público, en esa medida nosotros como ciudadanos podemos estar más tranquilos de que está eligiendo pero bien? ¿cómo lo reto yo? Es que cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, ¿cómo yo reto a alguien o a ponerlo nervioso, a tratar de que saque lo que yo quiero sentir de él? Preguntarse los temas más conflictivos que hay. Obligarlo a que dé una respuesta en un sí o un no sobre un tema muy conflictivo que todo mundo lo tiene en la mira. Por ejemplo, mire, ¿qué le parece a usted el caso de Saca de que no ha procedido contra los confesos sobresueldos? ¿De acuerdo? Si él me empieza a dar vuelta con el tema, porque ahí me salieron unos que me empezaron a dar vuelta, y nunca, ¿cómo se llama? Respondieron la pregunta, uno dice, no, este no va a ser buen funcionario. Tenemos que cerrar la entrevista, pero nos interesa saber algo. ¿Cómo está viendo usted la participación del cuerpo diplomático, específicamente la embajadora de Estados Unidos, que se ha metido bastante protagónica en recomendar que no se debe retroceder en el combate a la corrupción, pandillas y crimen? Y está haciendo un llamado enérgico a ustedes como diputados a elegir a un buen fiscal. ¿Cómo ve la participación particularmente de la Embajada de los Estados Unidos en esto? O el gobierno de los Estados Unidos. Mira, si esto no estuviera marcado por el interés de ella de que se reelija el actual fiscal, me parecería una expresión normal y sana. Pero resulta ser que ella tal como tú dices, se ha metido demasiado en el tema, ha sobrepasado sus potestades como embajadora. Ella no puede meterse a los temas internos. Que ella dice, bueno, miren, nos interesa un buen fiscal, que esto, que no. Vaya, está bien. Pero ya cuando te sigue presionando, tú vas aprendiendo a leer, no, espéreme, usted quiere que le reelija a este. No, me disculpa, señora embajadora, usted representa a una nación poderosa, pero nosotros somos independientes. Pero, ¿en qué otras evidencias sustenta esta afirmación de que ella tiene un interés particular porque sea reelecto el fiscal Douglas Meléndez? Por todo lo que ha dicho antes de estas declaraciones con respecto al fiscal. ¿Qué es lo que ha dicho antes de estas declaraciones de ella? Hoy no dice exactamente Douglas Meléndez, pero si uno toma las declaraciones anteriores, cómo ella lo ha alabado, cómo ella lo ha acompañado, tú empiezas a sumar 1 más 1, en este caso me dan 2. ¿Y por qué cree particularmente o por qué percibe que ella tiene este interés en alabar la función de Douglas Meléndez, como usted lo plantea? Porque habría que ver cuáles son los tratos que han tenido anteriormente. ¿Quiénes? Entre la embajadora y Douglas. ¿Usted conoce de esos acercamientos, no de conozco, esos tratos? Habría que ver. Por eso digo, habría que ver. ¿Qué significa esto? Mira, es que de pronto pareciera que la señora embajadora está interesada en impulsar un modelo de hacer las cosas tal como en Estados Unidos. Y con las disculpas de caso, cada país tiene lo suyo. ¿A qué se refiere con eso? Particularmente, ¿qué modelo? Vaya, mira, por ejemplo, el modelo de justicia de ellos es que ellos, ¿cómo se llama?, negocian muchas cosas
¿cómo se llama? En la justicia, negocian muchas cosas porque le quieren caer a alguien en específico y están dispuestos a perdonar a todos los demás o darles unas medidas menores. A mí me parece que en el tema de la corrupción no debe haber esa cosa. ¿Identifica que eso está pasando en El Salvador? Sí, va por ejemplo el tema del uso de, ¿te acuerdas tú de la negociación que establecieron con SACA? Le dijeron, hey, te vamos a reconocer reconoceme 25 y te quedas con 275. Bien. Para mí es una ofensa. Bien. ¿De acuerdo? ¿Percibe por lo que está pasando, por los acercamientos que hay, por el cabildeo con el resto de fracciones, que tendremos fiscal electo para enero del próximo año? Mira, a mí me han preguntado si para el 20. Yo les he dicho, miren, por los temas que hay en la Asamblea y cómo estamos de conflictuados en varias cosas y que solo nos quedan 2 plenarias, yo lo dudo. Lo más seguro es que sea la primera semana recién entrando. Porque no van a haber vacaciones, en este tema no hay vacaciones. Van a seguir en los intercambios. Y siendo realista, ahí va a ser. En enero de 2019. Debe ser. Tampoco nos podemos dar muchos lujos aquí. Muy bien. Jorge Chafik Handal, diputado del FMLN, también su jefe de la fracción. Queremos agradecerle por compartir con nosotros en esta entrevista. No, a ustedes nuevamente agradecerles. Ojo, a veces parezco que soy pesadito, pero no. A mí me encanta que los jóvenes participen. Vuelvo a decir, es que este país no es en el futuro de ustedes, es de ahora. Bien, muchísimas gracias, diputado. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focus.